Sábados de 9 a 11, Lado B, por FM América 92.9. Y como cada sábado, nosotros no solamente repasamos en lo que sucede en nuestro país, sino también lo que va sucediendo en el mundo. Y es por eso que ya estamos en compañía de nuestro columnista internacional, Tadeo Castiglione. Tadeo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, estimado Bruno, estimada audiencia. Como siempre, una alegría, un placer, un honor compartir con cada uno de ustedes. Y bueno, para tratar de explicar, desenvolver un poquito la situación a nivel internacional. Situación que deja un montón de cosas, ¿no? Para los que están mucho más embebidos en lo que sucede. Hay algo muy entretenido, ¿no? Yo creo que hacer análisis y coberturas de lo que pasa en el mundo es sumamente entretenido porque todo el tiempo tenés algo nuevo, ¿no? Así es, creo que a diferencia de los periodistas deportivos y con todo respeto, creo que aquí los acontecimientos son constantes todos los días y en todo lugar. Entonces, incluso muchas veces quedamos muy atrasados, te preguntan qué pasó acá, no, yo estaba atento en la otra punta del mundo y bueno, son cuestiones que siempre hay que tener buen ojo y hay que también tener tacto para saber cómo van a salir las cosas y por dónde se está manejando la situación a nivel internacional también, lo cual siempre, bueno, para los analistas es todo una verdadera tarea, un gran labor. Muy bien, bueno, ¿por dónde está pasando la situación hoy en el mundo? ¿Por dónde pasa la información? Bien, esta semana fue bastante con los acontecimientos en torno a la isla de Japón. Los acontecimientos en Japón nos vamos a remontar a unos años atrás. Ustedes se acordarán aquel gran terremoto seguido de los tsunamis que hubieron en Japón, que conmocionaron al mundo verdaderamente. Y este gran terremoto y el tsunami y demás afectaron una planta de energía nuclear, la central de Fukushima. Seguramente se acordarán que hubo una gran crisis, se movilizaron miles de expertos a nivel internacional de energía atómica para contener la situación. Y después no se habló mucho más. Si bien la situación se estabilizó, la situación fue un mini Chernobyl, pero bueno, si sucede en Rusia es grave, si sucede en Japón, bueno, es eco-friendly, entonces hay una gran diferencia. Y esta semana Japón empezó a tirar los desechos nucleares de la planta directamente vertiéndolo en el mar, en el Océano Pacífico, y esto obviamente atrayendo muchas quejas a nivel internacional, principalmente en la región Asia-Pacífico. Todos creo que tenemos esa imagen de los japoneses recolectando la basura en el mundial, que vos tirás un papel en Tokio y te meten una multa, gente muy pulcra, muy limpia, con un medio ambiente bastante conservado. Pero también existe este lado B de Japón, de las autoridades japonesas, que la basura la tiran en islas que contratan de otros países, por ejemplo en Filipinas, donde han convertido islas en verdaderos contenedores de basura. Y también, bueno, esta situación ahora sumamente grave de tirar vertidos nucleares directamente hacia el océano y con todas las consecuencias medioambientales que esto puede traer. Pero siempre existen las excusas y siempre existen también los que justifican dichas situaciones. El ente, la Organización de Energía Atómica a nivel internacional dice que se tratan de desechos tratados, que hubo un proceso para que genere el mínimo impacto posible, que están aprobados por ello y demás. Recordemos que esta organización es dirigida por un argentino, cosa interesante que lo puso Mauricio Macri al señor Grossi como encargado de esta organización y que viene desempeñando un papel un poco dudoso a nivel internacional por los hechos que ya habíamos visto en Ucrania, donde la central nuclear de Zaporozhye, que controla Rusia, fue bombardeada en reiteradas ocasiones por el gobierno ucraniano, casi generando también una crisis nuclear. Recordemos que esta es la central más grande nuclear de Europa, la de Zaporozhye, y este señor Mario Grossi dijo, no, acá está todo normal, no pasó nada, y bueno, habían muchas evidencias que marcaban lo contrario, y bueno, ahora con esto de Japón también marca un panorama bastante conflictivo. ¿Qué es lo que sucede? Inmediatamente cuando se da el lado bueno, el visto positivo para desechar estos residuos nucleares, Corea del Norte, China y otros países del Asia, incluso del sudeste asiático, prohibieron de manera total
el comercio y el consumo de mariscos, pescados, pulpos, cualquier cosa que venga del mar de Japón, cualquier producto que sea japonés, debido a que, bueno, ya nadie puede garantizar. Lógico, claro, miedo que tenés que no esté contaminado. Y del otro lado, el presidente japonés, muy contento comiendo pulpo crudo, recién pescado ahí, diciendo acá no pasa nada, aunque todos saben de que el vertido de desechos no tiene un impacto inmediato, claro, sino que a lo largo del tiempo. De alguna manera también engañando al pueblo japonés en esta situación. Hubieron muchas manifestaciones en Japón, quejas formales también de parte de todos los gobiernos vecinos de esto no afecta únicamente a Japón, sino que incluso las corrientes marítimas hasta Hawái. Entonces, las consecuencias de esto todavía están por verse. Perdón, sí. Pregunto, ¿qué hacían antes? ¿Dónde lo vertían antes a esto? Bueno, se almacena debido a esta crisis nuclear que habían tenido. Tuvieron que refrigerar mucho más todos los componentes de los reactores, entonces se utilizó una gran cantidad de agua para evitar un sobrecalentamiento y, bueno, alguna crisis nuclear un poco más grave. Entonces, de alguna manera les quedó todo esto y, bueno, hay que tratarlo y hay que desecharlo de alguna manera y no se lo cogió en mejor manera. ¿Qué es lo más cercano que tenemos? El mar. El mar, incluso la planta da sobre el mar, no hay mucha vuelta que darle. Y bueno, así fue la situación que se mantiene bastante tensa. Recordemos que Japón tiene muy malas relaciones con China, tiene muy malas relaciones con Corea del Norte, está en guerra desde el año 1945 con Rusia porque nunca quisieron firmar un tratado de paz. Formalmente el estado es de guerra, no hay embajada rusa en Japón, hay también unas cuestiones territoriales con islas, las islas Kuriles que pertenecen a Rusia, pero que Japón reclama como suya. Entonces, no es un miembro muy querido en la región y, bueno, después de este hecho complica la situación. Eso por el lado de Japón. En el lado asiático, toda esta semana se centró principalmente en esta noticia. Pero hubo otra noticia a nivel internacional que fue un impacto, porque nadie lo esperaba, pero como se venían dando los acontecimientos, tampoco fue una gran sorpresa. Un golpe de estado nuevo en el África. Ya habíamos hablado en este programa respecto a lo que había sucedido anteriormente en Níger, esta especie de revolución que sucedió. Y bueno, hoy le tocó en esta semana a otro país africano, esta vez a Gabón, un país de poco más de 2 millones de habitantes, productor petrolero, con una gran riqueza encima, y con un gobierno de 56 años de las mismas personas. Gobernó el padre, gobernó el hijo y, bueno, la sociedad ya estaba un poco cansada. Hubieron elecciones este fin de semana, el día domingo. Resultó electo con casi el 90 y tanto % de los votos Ali Bongo, que era el que dirigía este país. Y el descontento social ya no daba para más y los militares tomaron el país. Otra cuestión interesante en estos últimos golpes de estado que han sucedido en el África es que suceden sin disparar una bala. Lo mismo sucedió en todos los otros anteriores, que ya venimos con 4 golpes de estado en los últimos 2-3 años. Entonces es bastante interesante analizar que tienen una modalidad popular de alguna manera. Inmediatamente los militares arrestaron al presidente, arrestaron a todos los ministros, a todos los familiares. Y el pueblo salió con una algarabía claro, a festejar que, bueno, había caído el que llevaba 56 años de alguna manera en el poder, una persona muy rica, muy poderosa en el país. Y bueno, el gobierno militar estableció un gobierno de transición dirigido por el primo del presidente. No se ha visto mucho. Es tan cambio, ¿no? Exactamente, y algo que se vio a diferencia de los otros golpes de estado es que este golpe de estado de una ex colonia francesa también no representaba, no salieron abiertamente a condenar a Francia o decir todas las penurias que sufrimos fue gracias a Francia y demás, sino que fue un golpe con una mirada un poquito más norteamericana. Algo interesante que también había sucedido en Níger, en el país anterior que habíamos analizado con golpe de estado, es que había viajado un enviado especial de Estados Unidos para decir, está bien, con Francia nada, pero nosotros somos muy buenos amigos, podemos mantener relaciones. En Níger no le funcionó, pero por lo visto acá en Gabón sí se sueltan de Francia para tener el apoyo de Estados Unidos. Una gran pérdida para Francia, que tiene que analizar a nivel internacional quiénes son sus aliados verdaderamente. Y bueno, un Estados Unidos que siempre se mantiene bien posicionado en todos los ambientes.
interesante golpe de estado en el África. Y bueno, me lo habías comentado, habíamos hablado de esto un poco antes. ¿Qué sucede con todos los otros países regionales? Estamos viniendo de una serie de golpes de estados. Es un efecto dominó, ¿no? Están los estados africanos, comienzan, ¿no?, este proceso de golpe de estados que está bueno aclarar esto también, ¿no? Que hay un apoyo de la ciudadanía cuando evidentemente pasa esto, ¿no? Hay un hartazgo generalizado y encuentran estos gobiernos militares en estos golpes, bueno, una posible solución, ¿no? Así es. Hay una gran queja que se dio en este caso de Gabón, que el partido que salió segundo en las elecciones y que le hicieron fraude y que habría ganado, reclama, el verdadero poder legítimo del país somos nosotros. Nosotros le fuimos a elecciones. Entonces hay una discusión interna de que el Consejo Militar tendría que traspasar inmediatamente el gobierno a los civiles y despejarse un poco de la familia gobernante del poder, porque el militar que quedó también es de la familia gobernante. Entonces hay una discusión interna que se va a ver. Y bueno, respecto a los otros países, hay dos gobiernos que inmediatamente después de estos acontecimientos quitaron toda su cúpula militar. Como prevención, ¿no? El gobierno de Camerún, que lo dirige Paul Biya durante 43 años, y el gobierno de Ruanda. La diferencia es que Ruanda, el gobierno, si bien ya casi 30 años en el poder, sí hizo obras a favor del pueblo y distribuyó la riqueza. Entonces tiene un escudo, pero por si la duda no está de más quitar la cúpula militar y poner gente un poquito más leal. Esos son los acontecimientos que marcaron la agenda esta semana a nivel internacional. Otra vez África y bueno, Japón con todos los problemas y las problemáticas que trae encima. Bueno, anda pensando, si te gustan los mariscos, si te gusta el pescado, anda pensando que por lo menos si viene de Japón, prestale atención porque no sabes muy bien cómo puede llegar a venir eso para estos lados. 5 minutos faltan para llegar a las 10 de la mañana, quédate ahí porque al regreso seguimos repasando lo que sucede en el mundo de la mano de Tadeo en esta columna internacional en el lado B. Sábados de 9 a 11. Lado B. Un resumen por la información más importante de la región, el país y el mundo. Lado B, donde todas las voces son protagonistas. Sábados de 9 a 11. Por FM América, con la conducción de Bruno Mikitiansky. Lado B. La otra cara de la información. Estamos de regreso en este lado B, dialogando justamente con Tadeo Castiglione en nuestra columna internacional. Estuvimos hablando de lo que sucede en Japón con el vertido de los líquidos que se van tratando en esta central nuclear y también lo que ha acontecido en el continente africano, que ha convulsionado, ¿no?, todo el continente africano y que aparentemente no tiene intenciones de frenar, ¿no?, esto que está sucediendo. Bueno, Tadeo, el mundo se sigue moviendo, ¿no? A pesar que uno se va a dormir, piensa que las elecciones aquí en la ciudad de Plotier tienen relevancia, pero el mundo se sigue moviendo, ¿no? Así es, a lo largo de estos programas que hemos hecho del lado B y con estos análisis internacionales, siempre quisimos bajar la situación y explicarlo también qué es lo que tiene de importancia la ciudad de Plotier, el aspecto de Plotier en el mundo. Creo que en el primer programa que estuvimos hablamos sobre Plotier y el mundo, qué influencia había, qué es lo que había. Y hoy quisiera hablar de algo que se llaman proyectos geopolíticos o geoestratégicos. ¿Qué son estas cuestiones? Son grandes estudios que hacen grandes catedráticos a nivel mundial con ayuda de decenas de universidades, las mentes más perfectas y frías que pueden haber a nivel mundial, y desarrollan diferentes proyecciones sobre diferentes acontecimientos que pueden derivar en muchas cuestiones. Uno de esos proyectos se habla del proyecto del arca. ¿Qué es un arca? Bueno, se remontan a la historia bíblica del arca de Noé, en los cuales Dios le dice a Noé que cree un arca para salvar a la humanidad y salvar a los animales de un castigo que se iba a venir. Bueno, este fundamento, esta proyección geopolítica, utiliza el nombre del arca
para componer un estudio para demostrar el valor que tienen las pequeñas ciudades, las pequeñas comunidades en un nivel geopolítico. Y esto se puede explicar de manera muy sencilla. Tanto vos, Bruno, como yo aquí en este estudio en la ciudad de Plotier no podemos cambiar la realidad y la situación geopolítica a nivel internacional, a nivel mundial. No tenemos ese poder y si lo tuviéramos creo que no estaríamos sentados acá. Totalmente. Nos falta un par de ejércitos, un par de cuestiones nucleares para poder... No, y mucho billulla dirían. Además de eso, tampoco tenemos la capacidad ni siquiera de cambiar la situación regional a nivel continental, mucho menos a nivel nacional, que bueno, creo que, como dirían algunos, ni Mandrake salvaría la situación nacional. Y bueno, la situación provincial también se escapa de nuestra mano, pero ¿qué es lo que tenemos cerca, estimado Bruno? ¿Qué hay cerquita? Nuestra ciudad de Plotier, nuestra comunidad, nuestro barrio, los vecinos y vecinas de la ciudad de Plotier. Este escenario geopolítico se basa en la comunidad, en el primer factor que compone todo lo otro en lo macro. Bueno, no existiría nada si no está esto micro, que son las ciudades que componen y que son sumamente relevantes e importantes, aunque muchas veces lo ignoremos. Este proyecto geopolítico habla sobre cómo ciudades autosustentables, ciudades autogestionables y ciudades que tengan una proyección de entender los sucesos internacionales y nacionales pueden tomar políticas mediante planes estratégicos que puedan llevar de alguna u otra manera a reducir el impacto de crisis mundiales y crisis nacionales. Esto fue un estudio de muchos catedráticos que hablaban sobre la necesidad de autogestión municipal, colaboración comunitaria, tener una gran presencia de los gobiernos municipales en las calles para ir mejorando todas las situaciones al local y a la vez crear una fortaleza de tal manera que cualquier acontecimiento grave, sea lo que sea, a nivel internacional o nacional, no afecten de lleno a los vecinos de esa ciudad. Entonces, este proyecto tenía una gran proyección. Se habla de un gobierno de vecinos, un gobierno que esté entregado a los vecinos, que escuche las quejas y que también tenga una proyección total en la materia de producción. La necesidad de producción, la necesidad de defender todos los elementos que componen una sociedad, es decir, garantizar el abastecimiento de los recursos críticos y necesarios, dígase alimentos, dígase la parte de salud, medicamentos y también todo lo que tenga que ver para desarrollar la ciudad, lo cual está de la mano de la construcción, de elementos para construir, proveerse de las cosas necesarias y de tal manera que cuando vengan los problemas a futuro, usted ya tenía una comunidad organizada, preparada y totalmente capacitada para sobresalir, para aguantar, resistir, incluso que las crisis no tengan el efecto grave o destructivo que puede tener en otras comunidades. ¿Qué se hizo con esto? Se estudió y se comprobó que llevando a cabo un plan estratégico, llevando a cabo políticas verdaderamente enfocadas en las ciudades desde los gobiernos municipales, puede transformar esta realidad. Y esto puede contagiar a que otra ciudad vecina copie exactamente lo mismo, y otra, y otra, y otra. Como sucede en África con los golpes de Estado, pero con cuestiones que tienen que ver con la organización, ¿no? Exactamente, y cuando vos te das cuenta, en realidad ya tenés una provincia entera preparada, capacitada y de alguna manera entrenada para hacer frente a cualquier obstáculo, a cualquier gran problema que se pueda venir. Y si hay una provincia, después se puede contagiar otra, y otra, y otra, y al final tener un país fortalecido que aguante toda situación grave que se le pueda ocurrir. Sucedió esto en Rusia. En la década del 90 hubo un gobierno totalmente neoliberal, totalmente convulso, que llevó a la pobreza, a la debacle social, y pequeñas comunidades en Rusia empezaron a organizarse en torno a la comunidad, en torno a, bueno, el gobierno hará esto, pero nosotros vamos a ir por la otra mano, a organizar, a llevar a cabo políticas sociales de construcción, de provisión, de proyección al futuro. Y de esta manera pequeñas comunidades fueron fortaleciéndose. Esas comunidades se transformaron en regiones, se transformaron en provincias, se transformaron en los entes federales de Rusia, repúblicas autónomas, y después en todo el país. De tal manera que ahora Rusia tiene más de 15.000 sanciones, estemos de acuerdo o no, siempre creo que es necesario decir que estamos
presentando los hechos tal como son. Estaremos de acuerdo, estaremos desacuerdo. Eso será un análisis personal, ¿no? Personal, sí, según los valores que cada uno tenga, pero son los acontecimientos. El país se fortaleció mediante la transformación de las comunidades y actualmente el país, como dijimos, tiene más de 12.000 sanciones, tiene bloqueos, tiene todo en contra, pero el país sigue adelante y tiene un gran crecimiento. Incluso la inflación o la devaluación de su moneda no afectó al pueblo en llano, debido a que el pueblo en llano ya estaba preparado para, ¿no?, todas estas situaciones. Entonces, ¿a qué vamos con esto? De que la importancia de los municipios, de contar con buenos dirigentes al frente. Mañana tenemos elecciones, cada uno habrá analizado, visto quién quisiera que esté al frente del Ejecutivo Municipal, pero con esta proyección de tener personas que estén pensando en esto. Y este proyecto geopolítico del Arca, que funcionó en ese país, se imitó también en China, se imitó también en otras sociedades que están demostrando este nuevo mundo que está surgiendo, y que está surgiendo con una potencia muy fuerte. ¿Basado en qué? En los pequeños factores, en las pequeñas decisiones de personas que por ahí aisladas, que no salen en los grandes medios y demás, toman políticas a favor de su pueblo, a favor de su comunidad, a favor de su gente, que transforma no solo su comunidad, sino que termina transformando naciones enteras. Entonces, en este modo de análisis que hacemos del lado B, presentamos este proyecto que es bastante interesante. Sería interesante imitarlo en Argentina con los tiempos que se vienen de convulsión que venimos atravesando. Creo que incluso si hubiéramos estado mejor preparados con lo que sucedió en la pandemia, cuántas cuestiones hubieran evitado y cómo se podría haber salido de mejor parados, ¿no? De todos los acontecimientos. Entonces, bueno, aquí una pequeña reflexión sobre este tema. Ahora, en esto es sumamente importante la participación, ¿no?, también de la ciudadanía. Muchas veces sucede esto y por ahí sucede con esas personas que están por fuera de la política, que deciden involucrarse en la política. Estamos hablando de deportistas, figuras del espectáculo, etcétera, etcétera, que dicen, la crítica primera es ¿por qué te metes en política, no? Y este proyecto da muestra de que si uno se involucra y realmente quiere el cambio, es necesario estar involucrado, ¿no? Tomar la iniciativa uno, y si bien necesitamos el liderazgo de una persona para que pueda guiar, pero necesitamos también involucrarnos, ¿no? Obviamente está detrás de esto el acompañamiento de la sociedad, incluso sin meterse en política, mi estimado Bruno, con un solo sentimiento de el amor al prójimo, de querer que a vos te vaya bien y a los demás le vayan bien. Existe un acompañamiento indirecto incluso de la sociedad rumbo hacia estos caminos. Ya seas una persona política o no, que no te interese lo demás, creo que incluso el mismo ser humano siempre piensa en sí mismo, pero además estaría bueno pensar en los demás, pensar en que vos querés que le vaya bien a tu vecino del frente, al de la esquina, por más diferencia que tengas. Entonces todo esto tiene que llevar a crear estos escenarios que, si bien son dirigidos por una persona, por un equipo técnico, por todos los acompañantes que estén involucrados en esa organización, también tiene que contar con la ayuda y el apoyo del vecino de pie, que tiene que comprender que hay escenarios, que existe una gran realidad y que muchas veces no la podemos transformar ni cambiar nosotros mismos, pero que todos unidos podemos aportar el granito de arena para que tengamos un mañana mejor de alguna otra manera. Creo que una de las cuestiones que tiene nuestro pueblo argentino es eso, ¿no? Que en el momento en el que hay que unirse, suele unirse, ¿no? El argentino, si lo trasladamos acá al plano local, en la ciudad de Plotier pasa lo mismo, una ciudad muy solidaria ante cualquier situación, nace, ¿no?, ese espíritu solidario de acompañar, de estar al lado de la otra persona. Pero es necesario involucrarse y entender que es necesario que los cambios que uno pretende, arrancan por casa, ¿no? Primero. Así que la recomendación sería que comiencen a averiguar dónde están el centro vecinal, si hay una comisión, y empezar a organizarse por ahí, ¿no? Así es. Y bueno, mañana es un día clave. Veremos cómo se dan las cosas. Pero pensemos en esto. Pensemos en la comunidad en su conjunto, en un plan. Es necesario tener un plan, no se puede improvisar en estas cuestiones, y la cuestión está, creo que ahí está el meollo del asunto, el punto clave. Tenemos ejemplos internacionales a nivel mundial de cómo proyectos similares transformaron la realidad, y creo que Plotier está plenamente capacitada para sobreponerse en esta situación, y mucho más que hablar.
La provincia de Neuquén en su conjunto también tiene la capacidad y tiene los recursos para iniciar un camino de proyección hacia el futuro, pero a la vez cuidando de cualquier situación grave que pueda llegar a suceder. Tadeo, antes de cerrar la columna, aprovecho la misma pregunta que le hice a los candidatos a lo largo de las entrevistas que tuvimos. Te pregunto a vos tu visión. ¿Pensás que puede llegar a haber, como dijo la vicepresidenta, una elección de tercios acá en la ciudad de Plotier con los principales candidatos, o pensás que está ya absolutamente polarizado? Creo que hay una elección totalmente polarizada. No vamos a mencionar los nombres, pero creo que cada vecino va a entender de qué nos estamos refiriendo y que va a ser una elección codo a codo, hombro a hombro. Ahí van a... Otra vez creo que se va a repetir el escenario, creo que fue del año 2015, que hubo un pequeño margen ahí. Muy pequeño, un sí. pellizcón hacia adelante, y creo que se va a repetir lo mismo. Va a estar bastante interesante toda la situación. Pero bueno, los que somos creyentes creemos que Dios elige las autoridades, o que Dios permite que lleguen al poder, y con toda la responsabilidad que esto conlleva. Y bueno, después veremos el apoyo que también vuelca la sociedad respecto a todo esto. Muy bien. Tadeo, ya sabes, escuela, ¿dónde votás, mesa, todo ya tenés? Claramente, Muy siempre bien. votamos en la 192 y ahí estaremos. ¿Tenés algún horario en particular en que vas a votar? Siempre por la mañana. Siempre por la mañana. Tipo Bien. 9, 9 y media, ahí vamos No muy tranquilo. tempranito por las dudas, que siempre decimos. Sí, es una trampa si vas muy temprano. Muy bien, bueno, ya está entonces el ritual de la votación. Mañana son las elecciones y es importante conocer también cómo desde aquí, desde nuestro propio lugar, podemos cambiar también la realidad, no solamente de nuestra ciudad, sino también de la región. Tadeo, muchísimas gracias por tu compañía, gracias por brindarnos esta claridad en lo que sucede en el mundo. Muchas gracias a ti, Bruno, y bueno, como siempre, nuestro compromiso con la verdad, y invitamos a todas las personas a continuar prestando atención a los análisis, a las lecturas que hacen de noticias y demás. Y recordemos que una cuestión son las noticias y otra cuestión son los análisis. Las noticias te tratan de poner su impronta, de poner su visión del mundo, y generalmente son parcializadas, y los análisis son más profundos. Tal vez no tenemos el tiempo para realizarlos individualmente, pero sería bueno que no caigamos en la trampa de tragarnos todo lo que dicen los grandes medios de comunicación. Tadeo Castiglione, la columna internacional aquí en Lado B, como cada sábado, informándote lo que sucede en el mundo.